Buenas tardes a todos. Antes de que empiecen los disertantes y fundamentalmente el doctor Moragues a dar su clase, me gustaría recordarles, primero, si alguno todavía por cualquier eventualidad no tiene el Drive, que por favor nos lo diga ahora o nos mande un mail. Por otro lado, ya saben el tema del trabajo, porque nos los han vuelto a consultar. El trabajo práctico debe ser entregado a 15 días de terminación del curso. Y otra cosa que me gustaría comentar es si alguno, por cualquier eventualidad, no ha podido presenciar la clase del 25 de mayo, que fue muy buena por parte de todos, y fundamentalmente también de la invitada especial, la etóloga Verónica. Yo creo que van a tener que verlo en la página Facebook del instituto, o creo que alguno de los otros la ha compartido también, porque forma parte de este curso. Entonces, me parece importante. Era una temática que se iba a desarrollar dentro del programa de este curso. Es importante que la tengan en cuenta. Se hablaron de muchas cuestiones que me parecen fundamentales en cuanto a políticas públicas y políticas sociales con relación a los demás animales, fundamentalmente en este caso a los perros, y también pueden ser objeto del trabajo práctico que van a entregar. Así que está subido, está colgado como video en la página de IEDA, Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados, en la página de Facebook. Si alguno no la puede acceder o algo, nos avisan por favor, porque me parece sumamente importante que todos los que han participado activamente en este curso, y que entendemos que el 25 de mayo ha sido un día feriado, que tal vez se lo quisieron tomar de descanso, no la hayan visto. Pero si no la vieron, por favor, háganlo porque es imperdible. Perfecto, muchas gracias. Solo te quería preguntar la fecha exacta de entrega y si, por favor, bueno, soy Fernanda desde Colombia, buenas tardes, qué pena. Si preguntaste al fin si se podía entregar el trabajo de a 2 personas. No recuerdo si nos pasaron, si lo pregunté. Acá están los profesores, eso lo pueden contestar. El trabajo se entrega 15 días después de finalizado el curso. Estamos gestionando, por cuestiones de tiempo, tener una clase más que va a ser la del día 29 de junio. O sea que antes del 15 de julio deberían estar entregados todos los trabajos. Gracias por aclararlo. Yo estoy entendiendo cómo sería un trabajo que entreguen 2 personas, un trabajo conjunto. Profesor, no, yo solo envié una pregunta por correo. Soy Fernanda desde Colombia. Quería saber si lo podíamos hacer de a 2, el que quisiera de a 2. Solo eso. No, es porque yo pensaba hacerlo con alguien de Argentina que es abogado como yo, haciendo una comparación con Colombia. Entonces, por eso era como la intención, no era por trabajar menos, sino hacer algo como más profundo entre los dos. Bueno, lo pensamos. Quizás en este caso lo que se podría hacer es que lo aborden entre los dos, pero cada uno entregue un área de análisis diferentes. En ese caso serían 2 trabajos individuales realizados en conjunto. Sí, no, claro, igual en el trabajo se diría exactamente quién. Yo haría obviamente la parte de Colombia y la de Argentina, conclusiones entre los dos, ¿no? Ese era como el objetivo. Puede ser interesante, sí. Adelante, todo lo que sea innovador y creativo. Adelante. Buenas tardes, quisiera hacer una consulta. Yo quisiera saber si se puede extender el trabajo como máximo 3 carillas, porque 2 carillas es una hoja y realmente, digamos, me queda muy corto el trabajo. No tengo que estar midiendo palabra por palabra porque también el formato de la letra no es muy pequeño.
Entonces, no quiero hacer un trabajo desprolijo, todo junto. Y realmente 2 carillas que quedan a una hoja me parece muy poco. Si se puede extender a 3 carillas, ¿y cuál sería el correo donde tendríamos que mandar el trabajo durante esos 15 días posteriores a la última clase? Muchas gracias. Sí, creo que hemos quedado que sí, que se podía hacer un poco más extenso. Así que sí, lo del correo te lo pasan después, la parte, me imagino Ezequiel o Regina, a ver cuál sería el correo. Perdón, ¿el correo al cual tiene que enviar los trabajos? Es al mismo, Sí. están mandando todo, es ieda.cab, C-A-B-B larga, Colegio de Abogados Bahía Blanca, @gmail.com. Es el que nos estamos comunicando permanentemente. Me está preguntando si sí o sí es por es por Facebook. El video está en Facebook. Eventualmente voy a preguntar a Ezequiel, que anda por allí. No sé si se puede, creo que lo podemos tranquilamente, creo que ya lo hemos hecho. Fue subido a YouTube. Lo hice yo ya, porque lo subimos a Instagram también, el video completo en 2 partes, así que lo podemos subir a Drive, no hay ningún inconveniente, si es que alguno de ustedes, por lo que me están diciendo, no tiene Facebook. Está en YouTube, al menos yo lo pude ver en YouTube, así que está subido. Sí, está en YouTube también, en el canal de Lieda. Muchas gracias, yo lo veré, no lo pude ver ese día, gracias. Bueno, Sí, por eso. arrancamos. Son 10, ¿no? Buenas tardes a todos. Empezamos sin saludar. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo todo el tema de tenencia responsable, no llegamos a terminarlo, así que arrancamos. Hoy la vamos a analizar desde el punto de vista del diseño de la política pública y cuáles son los graves problemas que presenta una concepción de tenencia responsable desde ese punto de vista. En principio, ponemos siempre el acento en la definición del problema, y el problema que indica la tenencia responsable como punto a resolver es la presencia de animales que deambulan libremente en calles, ya sea que tengan tenedor o no. Y el objetivo que plantea es lograr una disminución de la presencia de perros sin supervisión en las calles, con el fin de lograr una efectiva un corte en la transmisión de enfermedades zoonóticas. Y entonces todos los esfuerzos se dirigen a crear y poner en práctica programas que desarrollen la responsabilidad de los dueños de las mascotas. Nuevamente hago la aclaración que hablamos en los mismos términos en que habla la propia política, ¿no? Independientemente de cuál es nuestra opinión respecto al uso del lenguaje que hace. Entonces, privilegia el diseño de planes que tengan que ver con registro, captura, multa, encierro y matanza. Esto lo vimos la charla anterior. En control reproductivo, raramente propone políticas de castraciones amplias, no restrictivas, es decir, que contemplen los aspectos de universalidad y gratuidad irrestricta, y en general los restringe estos planes de castración a población de bajos recursos y la subordina al cumplimiento de las herramientas de registro impuesto. Con respecto a restringirlos a población de bajos recursos, claramente también tiene que ver con poner una barrera de acceso que tiene que ver normalmente con tramitar certificados de pobreza, y lo cual dificulta y pide el pleno desarrollo de los planes, y también con una concepción de cuidado hacia los factores de mercado, ¿no? Que estos planes estatales no afecten a la actividad privada.
y por otro lado no prohíbe criaderos. El tema de criaderos está ausente en todos los programas de tenencia responsable, lo cual es entendible desde el punto de vista que manejan, porque si se va a privilegiar las soluciones de mercado por sobre las soluciones de salud pública, los criaderos son uno de los aspectos de mercado, son una fuente de ingresos para los actores que en general formulan estas políticas, y entonces son aspectos que no se tocan. Y también algo, yo esto lo recuerdo si llegamos a verlo la vez pasada, acá ya entramos en temas nuevos, establece claramente como principio de políticas que los centros de zoonosis no podrán atender la problemática social de la atención clínica quirúrgica, convirtiéndose en hospitales comunales, porque de esta manera argumentan se pierde el verdadero objetivo, que es la promoción de la salud pública. Y también argumentan que esto es necesario porque los recursos generados por el Estado a partir de los impuestos de todos los ciudadanos, cuyos fines proteger la salud pública, terminan destinados a atender la problemática de los tenedores de los animales. Falta claramente la concepción social y ingresa en contradicción consigo misma, porque si los impuestos los pagan todos los ciudadanos, no se entiende por qué un ciudadano que paga impuestos tiene que tener una barrera de acceso para acceder a un servicio que es público. Pero bueno, son parte de las contradicciones que tienen estas concepciones. Como recordatorio importante, y esto en tren de hacer un pequeño resumen y situarnos en tema, hay que decir que el concepto de tenencia responsable vino a suplantar al concepto de matanza indiscriminada. Surge de reconocer que la captura y la eliminación de animales no es un método de control ni eficiente desde el punto de vista técnico, económico, ni siquiera ético, ¿no? Y que está reñido con las nuevas tendencias en el ámbito mundial. Esto fue formulado, como dijimos, hace ya más de 20 años. Sin embargo, no elimina como método a la matanza, sino que la pone con una opción obligatoria, si se quiere, dentro de un menú más amplio de opciones. Es decir, esta alternativa de tenencia responsable es mejor que matanza indiscriminada, aunque no la elimina, y entonces ahora sí, dicho esto, nos podemos concentrar a mirarla como en sí misma, ¿no? Y esta falla no es solamente de orden ético. Lo que demuestra esta última característica es que no es una falla solamente de orden ético, sino que es en sí misma es consecuencia de un defecto de diseño que tiene consecuencias prácticas importantes. Repasemos, ¿no? La finalidad de toda política pública es resolver o al menos aminorar un problema público que aborda. Existe entonces una relación indisoluble entre problema público y política pública a la que le vamos a prestar atención. Por profundizar de qué se trata el problema sobre el cual queremos intervenir es la base para establecer las intervenciones, los objetivos de estas intervenciones y también para predecir los límites de las posibilidades. Piensen que diseñar una política se trata en definitiva de encontrar entre distintas alternativas aquella que sea la mejor y más viable. Y por otro lado, el otro punto esencial que vamos a trabajar hoy es que el éxito de los programas de control depende de la cooperación pública al momento de implementarse, ni más ni menos. Toda política pública en definitiva trata de establecer que el público haga algo que de otra manera no haría en temas de fauna urbana, y es el objetivo principal de las políticas de tenencia responsable. Entonces vamos a ver si desde el diseño se facilita o se restringe la posibilidad de cooperación pública al momento de la implementación. Y esto es importante porque el proceso
por el cual las políticas son delineadas es a través de un análisis técnico por un lado y de un proceso político. Y lo que se ha visto a lo largo de los años, lo que se vio a lo largo de los años, es que en las políticas de tenencia responsable lo que ha prevalecido y lo que prevalece es un análisis técnico, una solución técnica, promulgada, pensada hace una veintena de años, hace 2 décadas, por encima del proceso político que está ausente, por encima de la consulta política, por encima de abrir el juego a otros actores para enriquecer la intervención. Si una política pública consiste en desarrollar una visión integral del problema y diseñar paquetes de herramientas articuladas, interconectadas, y que aborden el problema integralmente, que se nutra además con el aporte de datos, de información objetiva, de la evolución del alcance del problema, también y básicamente de las percepciones, aspiraciones y vivencias de los interesados al momento del diseño. Bueno, esto está ausente en los programas de tenencia responsable. Y es importante porque las políticas públicas, desde lo teórico, reflejan no solamente cuáles son los valores más importantes de la sociedad, sino que también arbitran y median, están interviniendo en los conflictos entre valores que hay en la sociedad, dándole prioridad a una determinada decisión, que es lo que ha sucedido acá y es lo que nos lleva al tema de que, aunque la evidencia disponible permite afirmar que la sociedad brinda mayor apoyo y cooperación a las acciones de castración que a los programas de tenencia responsable que privilegian el registro, la captura, la multa, el cierre de la matanza, en 20 años de políticas responsables tenemos que ver dónde nos hemos parado, ¿no? Si bien la sociedad privilegia la castración, las políticas han privilegiado las otras soluciones. Y esto, para hacer esta afirmación, vamos a tomar datos oficiales, datos de un informe publicado por el CONICET. Es un trabajo que se tituló Manejo de las poblaciones caninas urbanas en Argentina. Es un estudio comparativo, encuestando a 70 municipios del país. Estos municipios fueron adjudicados por un sorteo aleatorio, y la realidad es que permite ver acabadamente el estado de situación que tenemos después de 20 años de estas políticas. Este informe del CONICET, que lo voy a subir al Drive hoy cuando termine la clase, fue publicado en la revista Argentina de Zoonosis y Enfermedades Infecciosas Emergentes, que es una publicación científica de la Asociación Argentina de Zoonosis. Es decir, no es desconocido para los que deciden, los que ejecutan, los que implementan y los que evalúan políticas públicas. Bueno, algunos números son interesantes. El informe da cuenta que el 75% de esos 70 municipios, que se considera una muestra representativa de lo que sucede en el país, tiene una población canina poco controlada o descontrolada, que el 49% planifica acciones en forma eficiente, que apenas el 26% cumple con las normas legales vigentes, es decir, casi el 75% de los centros de zoonosis no cumplen ni pueden hacer cumplir las normas legales vigentes. El 80% destaca un presupuesto insuficiente. Con respecto a la situación sanitaria, el 80% no realiza análisis de parasitosis en espacios públicos y el 40% no realiza ninguna campaña anual de desparasitación. Y esto tampoco equivale a que el 60% que las realice en forma suficiente. Y respecto de la vacunación antirrábica, que es un tema que en Argentina se estuvo hablando últimamente porque en Coronel Suárez
tuvimos la primera víctima fatal después de muchos años, víctima de rabia. El informe establece que solo, y escuche bien el número, el 12,2% de los municipios estudiados alcanza una cobertura superior al 80%, que es lo que establece el plan de manejo de rabia en la Argentina, mientras que el 43,1% no supera el 50%. Por otro lado, es interesante destacar que casi todas las encuestas, casi el 90% de las encuestas fueron respondidas por médicos veterinarios, los que mayormente, ese 90%, ejercen cargos directivos en el área de zoonosis de su municipio. Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había una voz hegemónica, un actor con pretensión de hegemonía, de determinar acciones a tomar con respecto a fauna urbana? Y en vista de que han pasado 20 años, que es un lapso más que suficiente como para consolidar políticas y para que éstas muestren un resultado, y en vista de estos resultados cabe preguntarse cuántos de estos números obedecen, por un lado, un diseño divorciado de las concepciones sociales, y también cuántos de estos números obedecen al diseño propuesto, ejecutado y diseñado por un actor único que establece condiciones que la sociedad no acepta. Creo que esto es central, es interesante analizarlo. Los números, la verdad, que son reveladores y nos dan un marco para poder entender esto que estamos diciendo. Por supuesto, yo creo que las políticas públicas en cuanto al diseño requieren una cuidadosa reflexión y consideración, digamos. De esto se trata lo que estamos haciendo, lo digo una vez más, sobre todo durante la etapa de formulación. Y lo que se debe mirar, reflexionar y considerar es el rol que va a desempeñar tanto los organismos públicos como la población a la que se va a aplicar la política. Porque, aunque suena reiterativo, vale la pena decirlo una vez más, el éxito de los programas de control depende de la cooperación pública al momento de implementarse la política pública. Por supuesto que hay otros problemas en el diseño que presentan estas políticas. Normalmente, lo hemos dicho, se establece una ordenanza, se establece una ley que desconoce, que no permite conocer cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son los costos, cuáles son los recursos. Es imposible de esta manera hacer una evaluación de resultados, ni de impacto, ni siquiera poder definir algún tipo de área de mejora. Este es el gran cuello de botella y el gran meollo de la cuestión que hace que después de 20 años estemos en esta situación. Y algo más, ¿no? Si estamos diciendo, digo, y no es que lo estemos diciendo, si la teoría política, si la teoría de... Ahí creo un micrófono abierto. Establece como prioritario conseguir la cooperación de la población. Lo que vemos en cualquier tipo de política, que es que este criterio esencial, que debería estar incluido como parámetro del proceso de evaluación, claramente no está. Y no es ni siquiera un indicador en los programas actuales. Entonces, el primer defecto que tiene el diseño de políticas públicas de fauna urbana tiene que ver con que se lo piensa como un proceso tecnocrático, que solamente debe estar en manos de algunos expertos, obviando el proceso de discusión con los interesados, que carece de indicadores objetivos de cumplimiento que permitan estudiar el grado de éxito o fracaso, con lo cual esto equivale a decir que es imposible analizar si es necesario mantenerlos, si es necesario profundizarlos o si es necesario cambiarlos. 20 años han tenido que pasar y tenemos estos números como para poder tener un panorama, pero los programas en sí mismos no contienen estas pautas de evaluación. Y también lo que es más importante, carecen
de un estudio y de indicadores que nos muestren el grado de adhesión o rechazo social de los distintos planes y sobre la incidencia que esta aceptación o rechazo puede tener en la marcha del plan. Y entonces lo que este informe, digamos, y estos números lo que terminan demostrando es la falacia de la consabida excusa de que la culpa es de los perros o de la gente irresponsable. En realidad, el fracaso de estos planes obedece a un problema de diseño, de concepción, por el cual se ha despreciado la sociedad como factor, se ha despreciado la visión de la sociedad, se ha intentado imponer una solución desde lo técnico que nunca ha llegado a la sociedad, y esto ha hecho imposible cualquier tipo de avance en la materia. Y entonces la pregunta que surge es ¿cómo obtener esa cooperación social? ¿Cómo se debe intervenir en estos temas? ¿Y cuáles van a ser los instrumentos que tenemos que elegir para lograr algo que nos acerque al éxito? Volvamos a puntualizar algo que se trata de que los implementadores y la población objetivo hagan algo que de otra manera no harían. Y vamos a poner el acento en una cuestión central con respecto a esta falla de diseño. Ya no estamos hablando de lograr que la población haga algo que normalmente no haría, sino que estamos hablando de que son los propios implementadores los que tenemos que lograr que sean los propios implementadores que hagan lo que no están haciendo. Es un punto central de este análisis. Lograr que modifiquen conductas que permitan resolver o alcanzar metas consideradas aceptables en este problema público. Y por supuesto que no desconocemos que es el Estado y que es la autoridad la que señala lo que los ciudadanos van a recibir y lo que deberían terminar por aceptar de las políticas públicas. Lo que pasa es que estamos hablando de un tipo de política que tiene coincidencias con muchas políticas públicas, pero también tiene grandes diferencias. Vamos a poner de ejemplo la tarjeta alimentaria. Es un programa que hoy se está discutiendo. Lo traigo acá porque se está discutiendo actualmente. Mediante el cual el Estado carga en una tarjeta una determinada cantidad de dinero para que la población en situación vulnerable haga compras en comercios. Lo que se discute hoy en día es si en vez de poner dinero en una tarjeta debería acreditarse una moneda para que la gente disponga efectivo y pueda comprar lo que ellos consideren que necesiten en el momento que lo necesiten, en vez de comprar alimentos o el uso para el que está previsto. Por supuesto que esto se puede discutir, tendrá mayor grado de verdad o no, de aceptación o no. Lo que es indiscutible es que el que recibe el dinero en la tarjeta, de cualquier manera va a hacer el consumo. No tiene herramientas, salvo que decida no utilizarla. Podrá no estar de acuerdo con la solución, pero de cualquier manera la implementación va a funcionar. Con los planes de tenencia responsable y con los planes de intervención en forma urbana, esto no sucede. Sencillamente, si la gente no coopera, no hay acción. Si uno propone una campaña de castración y la gente no va, porque junto con la campaña junto con la castración, por ejemplo, no se castra a un animal si no tiene chip y si no sale limpiado,
y si no ingresa en un sistema de registro por el cual después corresponde una multa, el sistema no funciona, el sistema se vuelve inoperativo. Si uno hace una captura con un sistema de chipeo y para rescatar al perro, para ir a buscar al perro, su tenedor quiere pagar una multa y decide no pagarla, sencillamente abandona al perro y el plan no funciona. En este sentido, la tenencia responsable apunta a un cambio de conducta por medio de una legislación represiva que comprometa a la sociedad a un buen comportamiento, coaccionándola con multas. Y esto no es una política desde el punto de vista de la política social ni incluyente, ni tampoco parece estar funcionando como elemento aglutinante. Y entonces, bueno, como conclusión, digamos, de alguna manera, que es una cuestión que siempre estuvo, sigue estando y seguirá estando presente, es al momento de decidir sobre el diseño, basta y la problematización y el diseño de la intervención, debemos seguir manteniendo esta concepción restringida a una representación específica, o por el contrario, es conveniente abrir el juego a distintos grupos de interés existentes en la sociedad. Creo que la respuesta es obvia y creo que este sí es uno de los grandes puntos de error que tiene el diseño de políticas públicas en la Argentina. En el ejemplo de castraciones que vimos versus tenencia responsable, se hace evidente que se descarta utilizar factores de la sociedad que son propios o que son elementos positivos. Y esto, ¿se acuerdan que hemos hablado del tema de la vacunación antirrábica? Cuando salía el camioncito a buscar animales para llevarlos a la pérdida y matarlos, la gente corría a esconder a sus animales. Cuando se propuso como solución, se cambió esa solución de matanza por una vacunación gratuita y universal, y estaban los veterinarios en las plazas esperando a la gente hacía cola para llevar a sus perros. Antes los escondían, después hacían cola. Es el ejemplo más evidente. La realidad es que gran parte de los programas de fauna urbana en Argentina podrían ser exitosos. Ya hay ejemplos de éxito que por los factores que estamos diciendo no se los considera. En Argentina, además, hay hechos sociales, hay sociedades y hay circunstancias humanas donde la tenencia responsable, además, directamente no puede ser ejercida. Y esta concepción, entonces, lo que olvidó, una concepción importada, una concepción casi enlatada que bajó a la Argentina, que se replica en Latinoamérica en general, de manera cuasi mecánica, olvidó que, y es el dato de diseño, que ninguna política tiene posibilidad de éxito si la población no la hace suya, y que por lo tanto no puede bajar de una manera verticalista, sino que tiene que ser elaborada conjuntamente con la población. Esta es la verdad. Los números están. El 74% de los directores zoonosis no cumplen ni pueden hacer cumplir las leyes vigentes. Si este dato nos sirve para comprender que la solución tecnocrática no funciona, que no se puede ignorar a la sociedad por mucha verdad que se crea poseer, que después de 20 años de fracasos es necesario entender que si se insiste contra toda evidencia en mantener estos programas, lo que se hace es más parecido a un acto de fe que a una política pública. Y entonces abogamos y argumentamos y tratamos de hacer entender
que realmente se necesita una resignificación de los actores, de su rol, de las cuestiones y situaciones que están involucradas, y que es hora de terminar de una vez por todas con este fenómeno crítico de persistencia dogmática. Con respecto a la intervención y a los instrumentos de intervención, vamos a profundizar un poco más. Me parece que esta clase vamos a aprovecharla para profundizar un poco más en las cuestiones sociales que están involucradas. ¿Qué buscamos? Una política que integre los derechos animales a la realidad social. O dicho de otra manera, una política social en clave de derechos animales. ¿Cuál es el punto? Me parece fundamental. Me parece que estamos hablando de un cambio de paradigma. El cambio de un paradigma netamente biologicista a un paradigma netamente social. Desde la biología, el abordaje que se ha dado a esta temática es el de algo que está muy de moda, ¿no? Creo que muchas cosas nos resuenan también en lo que está pasando. En Argentina es evidente que contra la cuarentena el contexto social es desfavorable, que se busca hacer cumplir a la gente cuestiones que la gente no quiere cumplir, y se ve la dificultad y los límites de este tipo de intervenciones, independientemente de lo que pensemos cada uno respecto a la conveniencia, ¿no?, de quedarnos encerrados o no. Lo que se ve es que hay un gran sector de la sociedad que no está dispuesto a cumplir determinadas restricciones y que afecta al conjunto. Y por supuesto, ¿qué se dice? La solución es la una, la que acepta todo el mundo. Ya llegará, pero en materia de fauna urbana pasa exactamente lo mismo. Y entonces lo que se ve, lo que se ha visto, creo que es una enseñanza, es que esta concepción desde la cual se piensan las políticas públicas no es suficiente ni para explicar ni para intervenir eficazmente en la interfaz entre animales, ambiente y salud. Cuando se utilizan estos principios que son válidos de manera, digamos, tan extendida que se convierte, que la sociedad los percibe como abusivos, esto explica las grietas, la permeabilidad que aparecen en las políticas, y empiezan a explicar también y a producir como una cuenta regresiva que termina en un fracaso. En este sentido, una formulación de acciones directas para limitar excesos de la fauna urbana, creo que tiene que cumplir con algunos principios fundamentales. Debe valorizar el rol de los animales en la sociedad, debe tener respeto por su existencia y por su vida, debe ser de gran impacto, debe ser viable, debe ser ético, y esto es para que tenga una probabilidad en el tiempo que es necesaria para poder alcanzar ciertos niveles de contención, y para que pueda ser promulgado de generación en generación, como una verdadera política de Estado. Creo yo que un programa basado en estos principios debería contribuir de manera decisiva a dedicar tanto a las perreras municipales, que son consideradas como depósitos para cientos de perros, como las matanzas. ¿Por qué no se hace? Bueno, por todo lo que explicamos, y porque también cuando indagamos acerca de la manera en que el Estado se relaciona con los animales de la fauna urbana, observamos un patrón. Yo creo que después de 20 años, creo que nadie sabe qué hacer. Estoy convencido que se repiten los mismos patrones una y otra vez porque es el manual, y bueno, si no somos qué hacer, apeguémonos a lo conocido. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, dice el refrán. Y entonces este patrón va desde la indiferencia
disfrazada de tolerancia, hasta la matanza. Eliminación física, confinamientos en perreras, registros, multas, nula o escasa oferta de castraciones, son las herramientas usuales que integran los planes estatales. Creo que esto es fácilmente constatable. Y entonces, si nadie sabe qué hacer y si vamos a pegarnos al manual, lo que verificamos también es algo que también es de manual en el diseño, en el estudio de políticas públicas. Las políticas públicas son una manifestación del quehacer humano y también son el producto de un paradigma y de una forma de entender no solo la acción gubernamental, sino la realidad. Si el paradigma biológico es que de todas las diferentes posibilidades de interacción entre humanos y animales, ¿cuánto silencio que hay? Estoy, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Me asusta. Se va a romper. Cuando siento tanto silencio me asusta. No hay interrupciones y... No, dale nomás. Bueno, sí, digo que si de todas las diferentes posibilidades de interacción entre humanos y animales, solamente se va a tomar la que indica que los animales son vectores de enfermedad, bueno, tendremos elaboraciones teóricas, prácticas que en algún punto pueden demostrar su validez, pero también han demostrado su insuficiencia. Y esta es la manera en que la Organización Mundial de la Salud, la OIE, la Organización Mundial para la Sanidad Animal, que son las responsables de fijar políticas en salud veterinaria, es la concepción en la que han sustentado sus acciones y este es un marco conceptual y metodológico. Estos modelos defienden una mirada antropocéntrica de la salud, en el cual los animales son fuente de riesgo y por eso deben ser controlados, y este predominio explica en parte aquello que dijimos adelante, la ausencia del concepto de salud animal, salvo que sea considerada al servicio de los intereses humanos. Recordarán que dijimos que parte de esta concepción es que no puede haber hospitales públicos veterinarios, una salud, aunque sea primaria pública veterinaria. Está totalmente borrado el concepto, por más que podría ser, y ya lo hemos esbozado y lo veremos, podría constituir una política fenomenal de transferencia de recursos, mejor que la de las perreras, para incentivar a la población a un plan de castración, acudir a un plan de castración. Y esta perspectiva lo que demuestra es que ha dejado de lado que en la configuración de una zoonosis no solamente confluyen aspectos de tipo biológico, ¿no? Que se expresan en una relación entre agente, huésped, reservorio, sino que esto ocurre en un territorio, en historias, en historias en situaciones de inequidad, en un determinado ecosistema, en una determinada cultura, en una determinada economía, en determinados modos de producción y prácticas locales. Lo que ha olvidado esta concepción es que el orden biológico, que es la enfermedad, llamémosle la enfermedad, tengamos en cuenta que buscan combatir la zoonosis, está subsumido en el orden social. Está subsumido en la política, está subsumido en la historia, está subsumido en la historia y en la cultura. Y entonces que se quiere intervenir eficazmente, se debe tener en cuenta los parámetros sociales, los recursos disponibles, los derechos y valores humanos, ambientales y animales. Esta concepción lo que ha hecho es fragmentar el problema. Tomó de todo este gran conjunto que estamos enumerando solamente un pequeño aspecto.
y además tomó como herramientas a la legislación represiva. Ha trabajado en contra de la sociedad y no trabajó con ello, y ha descartado utilizar los factores que le son propios como elementos positivos. Hace nada decíamos, si bien la sociedad privilegia soluciones que tienen que ver con la castración, desde la política, desde la ley, desde la legalidad, se trata de imponer otras soluciones. Con varios inconvenientes insalvables. El primero es que el Estado no tiene posibilidad de controlar el cumplimiento y por lo tanto no puede imponerlo. Y en este sentido también, permítame decir que desde el campo de la protección, no es esta concepción, la adopción de esta concepción, no es solamente un tema desde el campo de los veterinarios. Si bien desde el campo de la protección animal se le propone a la sociedad un modelo centrado en castraciones gratuitas o a bajo costo como manera ética de controlar a la población animal, también se opera con la misma lógica. El centro del plan, el comienzo y el final, es el animal. La gente es algo totalmente subsidiario, yo diría casi un objeto pasivo concebido solo en la medida de imponerles mandatos que estén obligados a cumplir. Digo, desde el campo de la protección animal tenemos leyes de presupuestos mínimos ambientales, que ya vimos, además de los problemas que plantea desde el punto de vista del peligro del peligro que representa sacar a los animales de su individualidad y de su concepción de vida individual para convertirlos en una categoría. Se establece la obligación de castración y multas. Creo que todos tenemos experiencia en nuestras localidades, desde el campo de la protección animal, pedir multas y castigos para los que no cumplen, para el irresponsable. Está muy metido de alguna manera dentro del imaginario. Porque el problema para quienes impulsamos castraciones es que una parte de la población está naturalmente inclinada a apoyar, a castrar, incluso a construir ciudadanía en base a esta propuesta, pero también es evidente que una parte de la población es indiferente y es incluso impermeable, y en esto hay muchos motivos, incluso por motivos de educación, por motivos de ser. Y entonces, si en lugar de analizar qué es lo que está pasando con todas estas poblaciones, con todos estos distintos grupos, con estos distintos públicos, y si en lugar de pensar formas y estrategias para atraer a esta población esquiva, se sigue pensando exclusivamente en imponer mayores castigos a personas y animales, vamos a tener dos consecuencias ineludibles. Tenemos dos consecuencias ineludibles, estamos hablando de que es una realidad, ¿no? Las personas no las pagan, pero los animales las terminan pagando con sus vidas o con su sufrimiento. Entonces, lo que postulamos es que más que con castigos, una política de salud va a ser exitosa si estudia estos perfiles de acción de los distintos grupos sociales y determina acciones tendientes a obtener mayor adhesión popular. Lo que nos introduce un tema bastante complejo y que es lo que insinuamos y se ha dejado de lado, y ahora le vamos a dar un mayor desarrollo. Te interrumpo, Sergio. Sí. No, porque veo dos comentarios sobre el mismo lugar. No sé si vos estás viendo el chat, pero en el chat una persona, María Delia Barrios, dice: en el municipio de Lanús hace muchos años vacunaban por casa,
Y la doctora Quirós pone en el renglón seguido, digamos, el municipio de Lanús hace campañas de vacunación, castración y tiene clínica, trabaja aunado al voluntariado de zoonosis de Lanús. Digo, son dos realidades que tranquilamente pueden ser las dos existentes. Puede ser que eso ocurra, pero que no se vacune casa por casa, lo cual puede tener sus explicaciones. Y eso nos mete derecho en un montón de cuestiones que vos has venido mencionando. Yo la verdad es que no sé bien si hay una sola causa o si es multicausal, porque depende de las personas, depende de los contextos, depende de un montón de cosas. Esto de dos ejemplos claros que son las vacunaciones y la castración. Yo lo que sí veo es que refuerza esto que vos decís, de que al animal se lo ve únicamente desde el lado tecnocrático o técnico como un vector de rabia, absolutamente, y la parte únicamente biológica o biologicista. Y es que ahora, a partir del caso de Coronel Suárez, están disponibles las vacunas para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y uno llama y responden en menos de 24 horas. Digo porque yo personalmente es una cuestión que, y hablo siempre del que conozco, en particular es básicamente mi localidad. Todos los años trato de contactarme para ver cuándo se hace la campaña de vacunación. ¿Por qué? Porque hay una particularidad. La campaña de vacunación antirrábica, estamos hablando, que es la obligatoria y gratuita, se hace una semana o 10 días al año. Y la verdad que eso como política pública es bastante pobre y bastante reducido. Pero bueno, se pretende en esos 10 días todo el que no lleva a vacunar a los animales durante el año a la veterinaria vaya en esos 10 días. Y la verdad es que no resulta, y se terminan hasta tirando vacunas, y eso me lo han confirmado. ¿Por qué? Porque se vencen las vacunas, se terminan tirando. Con el caso yo todos los años refuerzo eso, y siempre la campaña de vacunación se realiza en septiembre, más o menos, septiembre, octubre, cuando empieza el buen clima, para que la gente pueda ir. Bueno, se ven ese par de variables, digamos. Este año, casualmente, a partir de lo de Coronel Suárez, ya están disponibles las vacunas y ya están llegando a la localidad y ya se está planificando la campaña de vacunación. Lo que refuerza todo lo que vos decís, y que si no hubiese existido el caso de Coronel Suárez, que yo insisto en que todavía por lo menos yo no he visto una información contesa sobre el origen y demás, cuestión para debatir en otro momento quizás. Si no hubiese existido ese caso, no estaríamos en zoonosis o en las diferentes localidades con una cuestión atendida desde la política pública como emergencia. Porque lo que la están atendiendo como una emergencia por un caso que ocurrió. De lo contrario, sería más de lo mismo de todos los años. Y la gente eso creo más, o es una de las cuestiones más perjudiciales, la gente, la sociedad, todos nosotros, teniendo la visión errónea de que la rabia ya no existe. Una cosa es que esté controlada y otra cosa es que no exista o esté completamente erradicada de la faz del planeta, cosa que se ve claramente con estos ejemplos que no es así. Y para reforzar todo esto que vos venís diciendo, me voy a permitir leer simplemente unos renglones de una publicación que tiene la OIE sobre este tema de una sola salud, y para ratificar esto que veníamos diciendo desde el principio, de que cuidado con conceptos. La OIE dice: las enfermedades de origen animal, las que el hombre es sensible, ya me da un primer parámetro, abordan las enfermedades de origen animal a las que el hombre es sensible, las que los animales tienen por sí mismos no deberían interesarnos, como influenza aviar, la rabia, la fiebre del Valle de Rift, la brucelosis, presentan riesgos mundiales para la salud pública. Otras enfermedades de transmisión, esencialmente de personas a persona, circulan en animales o tienen un reservorio animal identificado y pueden causar graves crisis sanitarias, como ha quedado manifiesto con la epidemia de la enfermedad del virus del ébola. Estos riesgos se acentúan con la mundialización y los cambios climáticos y el comportamiento humano. Es decir, siempre y cuando la cuestión no ponga en riesgo la salud humana,
la política pública, desde estas directrices que bajan desde los organismos incluso internacionales o mundiales, no va a mirar nunca a los demás animales. O sea, incluso los ha dejado de mirar en cuestiones que afectan a los animales humanos, a las personas humanas. Creo que esto ratifica o viene a reforzar esta cuestión que vos venís diciendo de cómo es la concepción y a partir de dónde se empiezan a establecer políticas públicas y cómo se identifican también los problemas, ¿no? Bueno, y además, agravarlo con esto, porque es real esto que estás diciendo, Mauricio, agravarlo con esto, ni siquiera es consecuente con los propios postulados que establece. Digo, si nosotros tenemos establecido que tiene que haber lo que estoy diciendo, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, en materia de rabia, se deben vacunar todos los años al 80% de perros y gatos. ¿Cuáles son los indicadores que nos puede ofrecer el municipio? Digo, yo leo acá en el chat, en Bahía Blanca se hace martes y viernes, en tal lado, ok. ¿Qué municipio puede estar en condiciones de brindar un dato de cuántas vacunas se aplicaron y cuántos? Ninguno. O si lo tienen muy bien guardado. Digo, vayamos al estudio del CONICET, ¿sí? Ahí están los números. Es esa la realidad argentina, independientemente de que por supuesto habrá municipios que trabajan mejor, municipios que trabajan peor, municipios más dedicados, municipios menos dedicados. Digo, Coronel Suárez es paradigmático, lo conozco bien porque estuve con la administración anterior, tenía un problema gravísimo de maltrato y en el refugio, en la Perrera, un horror. Y la realidad que tenían como responsable de salud animal a un ex militar del proceso que no tenía nada que ver con nada. El tipo era, y el intendente era veterinario. Bueno, digo, cuando aparecen a mí, ¿por qué no me extraña que haya sido en Coronel Suárez? Y la verdad que no, porque lo conozco. Porque veo cómo han venido trabajando a lo largo de los años. ¿Por qué no va a aparecer en Coronel Suárez? Digo, un problema es la concepción antropocéntrica. Ahora, el otro problema es que aún los que tienen la concepción antropocéntrica no son ni siquiera capaces de ser consecuentes con las obligaciones que toman. Ese es el gran problema. Y tampoco les interesa medir, ¿sí? Han encontrado la excusa de que la culpa la tiene la gente de los animales y jamás se plantea si ellos son unos inútiles. Porque en definitiva tenemos gente que ocupa un cargo, que le pagamos un sueldo para cumplir con la ley y solamente el 24% cumple con la ley. Entonces, es demasiado grave el tema, digamos, porque no da para meternos en todos los temas, ¿es cierto? Estamos haciendo como una visión macro desde el concepto, desde el frame, por qué no funcionan. Después, otro frame es el de la cultura de las organizaciones, ¿no? Porque, digo, ¿por qué una organización es exitosa y otra no? ¿Por qué un municipio, desde sus decisiones, del trabajo que hace, puede mostrar un trabajo excelente, o bueno, o muy bueno, y otros no? ¿Por qué? Digo, cuando fuimos a Coronel Suárez, fuimos con el director de Sonosi, del municipio de 9 de Julio. Ese veterinario, él solo, con un asistente, había castrado en un año 2.500 perros. Contra el veterinario de Coronel Suárez, que le echaba la culpa a los perros, que le había castrado, creo que no había llegado a 85 perros. Entonces, la realidad es que uno trabaja y el otro es un inútil, el otro está robando el sueldo. O sea, no hay mucha concepción, sí. Mucha diferencia. Entonces, hay ejemplos buenos, hay ejemplos válidos, hay ejemplos que son netamente olvidables. No nos da el tiempo para entrar, que es interesantísimo, entrar en el tema de la cultura de la organización, de por qué las cosas son como son desde lo humano, desde la política de recursos humanos.
Estamos hablando desde lo más, ¿no? Desde lo más macro. Digo, el Instituto Pasteur, el de acá de Capital Federal, está pensado para producir vacunas antirrábicas. ¿Hace cuántos años no saca vacunas antirrábicas? No sé si las sacó ahora. Yo estuve hace poco y están en proyecto de... y cuando vos hablas con gente de zoonosis, te dicen, si no llegan las vacunas antirrábicas, si no hay producción, si no alcanza. Ahora mágicamente aparecen. No es que aparecen, ahora dicen que hay, y hay una oferta, que hay oferta, ¿sí? Para hacer visible que hay oferta, pero tampoco sabemos si esa oferta es suficiente, que es el otro tema. Porque no hay indicadores que nos digan absolutamente nada. ¿Sí? ¿Algo más? Lo sigo. Hablen que me gusta. Siga. Por mi parte, siga. Bueno, vamos al tema social, que me parece que es relevante. Creo que en la sociedad nuestra, moderna, por lo menos en Latinoamérica, hay matices diferenciados en el trato y en la convivencia con animales entre el campo y la ciudad. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a analizar los problemas y pensar los problemas siempre como un mantra que repito, desde una perspectiva de clase media o media alta, ilustrada y que ha accedido a algún nivel de educación. Pero en la realidad, estos matices diferenciados que se dan entre el campo y la ciudad, en la realidad esta diferencia no es ni tan clara ni tan extendida como se cree. Hay muchísimos casos de convivientes con animales que viviendo en la ciudad conservan todo el constructo ideológico que rige la tenencia de los animales tal y como se concibe en el campo. Y este es un fenómeno que la verdad que no debería extrañarnos, porque lo que subyace a este fenómeno es el proceso inmigratorio del campo a la ciudad. El campo expulsa a la gente hacia las ciudades, termina de alguna manera también ruralizando la vida urbana. Esto es el resultado de la migración del campo a la ciudad y también de la integración de zonas rurales en la mancha urbana, ¿no? Que es un fenómeno muy común en la Argentina. Los que viven en el Gran Buenos Aires o cualquier ciudad o pueblo de la Argentina verán que hay la mancha urbana a lo mejor se extiende y va incorporando y quedando en los márgenes, en los bordes, gran parte de población rural. Por otro lado, en el campo existe todavía una importante proporción de la población que posee recursos en nivel de subsistencia y de producción en pequeña escala, y que mantienen en su vida cotidiana, en su vida diaria, hasta por más evolución económica que tengan, un modelo típico, tradicional, doméstico, rústico, si se quiere, de tenencia y explotación de sus animales. Y en gran parte de nuestro país, y en el campo especialmente, es más importante la gallina que el perro, por decirlo de alguna manera. Estamos viendo todo este fenómeno. De hecho, se justifica la matanza del perro por el daño a la gallina. Se justifica la matanza del daño que hace a otro por esa visión, si se quiere, economicista, o bueno, no sé si en parte rudimentaria, en parte economicista, en parte formateada, digamos. Pero sobre todo real, sobre todo es la realidad. Que esto es lo que se ignora. ¿Cómo vas a intervenir desde una política de tenencia responsable en estas situaciones?
¿Se entiende el concepto? Digo, la verdad que la tenencia de animales en estos contextos se da como un fenómeno ya incluso persistente, normal, como resultado, digamos, la gente se traslada con sus costumbres y entonces llega un momento, aún en la ciudad, los animales quedan fuera de contexto. Y hay una puja entre distintos sectores con distintas visiones y un sector que quiere imponer una realidad a través de multas y castigos a una población que no está preparada para eso. Por otro lado, para ciertas exigencias que tienen las actuales políticas, además de este crecimiento descontrolado, poco planificado, de las zonas metropolitanas, y esto voy al tema de, por ejemplo, que lo hemos mencionado, en materia de campañas de castraciones se exigen quirófanos habilitados. Yo doy la lupa de oro al que me encuentra en el conurbano bonaerense quirófanos habilitados en estas zonas. Entonces, encontramos otros factores que inciden en la poca resolución del problema. Lo que vemos en general es que el fenómeno de proliferación de perros y gatos va cobrando especial visibilidad, relevancia e intensidad hacia los bordes de ciudades y de los pueblos. A medida que nos vamos alejando de la zona céntrica, en las zonas más alejadas y periféricas, donde existe mayor marginalidad, como en asentamientos o barrios de emergencia, es donde la reproducción y todas sus consecuencias siguen estando más descontroladas. Con otra característica que podemos agregar, en general, que tiene que ver con las razas peligrosas, ¿no? La tenencia de algunas especies de animales domésticos en estos sectores también está determinada muchas veces por necesidades muy específicas desde su punto de vista, generadas por las características propias de esas zonas urbanas. Por ejemplo, en el caso de los perros, vemos muchas veces una cantidad desproporcionada de perros de determinadas características en lugares donde hay deficientes servicios de vigilancia y de iluminación en la vía pública. Los perros pasan a convertirse en un paliativo a situaciones de inseguridad. Y la verdad que no son ni una cosa ni la otra, ¿no? Después aparecen los problemas. Terminan generándose muchas veces mayores problemas en cuanto a seguridad personal y protección que los que se han querido prevenir. Son millones las personas que por ser expulsadas del medio rural o por los crecientes procesos de empobrecimiento de las clases medias necesitan de ayuda estatal y no pueden pagar servicios como la castración ni multas por más que sus animales proliferen. Y además, como no lo pueden hacerlo y como la solución pasa por ese lado, esto hace que los animales proliferen. Y a diferencia del credo de la tenencia responsable, adoptar planes para castrar, para desparasitar, para vacunar, no se trata de buscar beneficios para los perros, ¿no? Como se contradice, como dicen estos impulsores de estas políticas. Se trata de otorgar beneficios o negarlos a personas en situaciones concretas. Ese es un principio. El otro principio es que tenemos que reconocer que muchas personas no están familiarizados con castraciones, con desparasitación y con vacunación de sus animales. Que muchas personas no perciben la importancia ni el impacto que tienen sus vidas. Entonces,
no es solamente importante la educación, que es un proceso a largo plazo, sino que también es muy importante manejar otras herramientas, desde la propaganda hasta herramientas de políticas públicas que se utilizan en otros campos. Obviamente que parece estar concebido como posible y positivo establecer políticas de asistencia social en determinadas cuestiones, pero no en cuestiones de salud animal, cuando el problema es de salud pública y la raíz es la misma y la sociedad es la misma. Estos procesos, digo, estos fenómenos, estas cosas que estamos señalando, son en parte resultado de un deterioro que lleva muchos años, ¿no? Que se viene acumulando, que viene acumulando carencias en las condiciones de vida de la población, que se traduce en necesidades sociales que se agudizan frente a la capacidad institucional para dar las respuestas, y que para su solución demandan no solamente una atención adecuada, sino también, y como condición previa, y es lo que falta, la identificación de sus determinantes. Creo que es necesario repensar las desigualdades y el propio concepto de desigualdad que manejamos. Nosotros adoptamos una perspectiva académica que invita a repensar, a revitalizar y a complejizar el análisis de las desigualdades. Sobre todo a pensarlas en plural y sobre todo a entrelazarlas. Empezamos este curso hablando de que los demás animales tienen que tener el mismo tipo de consideración moral que los humanos. Y entonces, repensar las desigualdades, pensarlas en plural y entrelazarlas tiene que ver, es un corolario directo de ese pensamiento. Porque la desigualdad que sufren los animales es correlato de la que sufren los animales. Y viceversa, la desigualdad que sufren los humanos se ve reflejada directamente en la desigualdad que sufren los animales. Cuando hay desatención de los derechos animales, también hay desatención de los derechos humanos. Vamos a dedicarle la próxima clase a esto, a trabajarlo muy, muy a fondo. Y también hay una desatención de los derechos humanos cuando se desatienden los derechos animales. Las políticas públicas en Argentina han sido, por defensa de lo privado y del mercado, han aumentado la brecha cada día. Yo voy a subir y les pido casi como de lectura obligatoria, se los dejo, se los voy a dejar 2 artículos también publicados por el CONICET que tienen que ver con los resultados de una investigación etnográfica hecha por antropólogos, resultados de una investigación hecha en 2014-2015, digo, relativamente recientes, en un área de emergencia y dispersión de leishmaniasis, en el departamento de Iguazú, en Misiones, ¿no? Que es parte también de una problemática mayor, que es la triple frontera, entre Brasil, Paraguay y Argentina. Para adelantarles un poco de qué se trata, estos trabajos concluyen que en Iguazú conviven distintos grupos sociales que pueden ver en el perro una cosa, un sujeto, o reconocer en él apenas un principio vital. Es súper interesante porque es muy interesante la relación que tienen los grupos
de pueblos originarios con los animales, que aunque digo, desde la concepción más sensocéntrica, ecocéntrica, diría, podría parecer simpática, pero las consecuencias son, para los animales, son bastante difíciles. Para no romantizarlo de una manera, ¿no? Y entonces lo que muestra este estudio es que las relaciones humano-perro muestran cómo las diversas definiciones del vínculo con el animal se expresan y conviven en la misma sociedad. Y lo que es más complejo todavía es en la misma persona. Y esto es independientemente de su educación formal y de su acceso a la información sanitaria. En estos hechos sociales, en esta sociedad, lo que se muestra es que hay personas y circunstancias donde la tenencia responsable del perro no puede ser ejercida. Que el concepto queda insuficiente. Me resulta interesante de lectura obligatoria porque esto no es lo que dice un proteccionista, ¿no? Esto no es lo que dice un abolicionista, esto no es lo que dice una parte interesada, en definitiva, una parte que tiene posición tomada, sino que es lo que dice un estudio, si se quiere independiente, si se quiere crítico, se quiere con pretensiones de objetividad sobre todos los actores que están jugando en este tema. Y es interesante porque lo que sugiere y lo que concluye es que es necesario reformular la vigilancia sanitaria en base a una ética sintiente que reconozca el derecho de perros y humanos a convivir en un ambiente saludable. De todo esto vamos a hablar la clase que viene, de la inescindible relación que existe entre derechos animales y derechos humanos, porque es la misma expresión y los dos necesitamos vivir en un ambiente saludable. Yo por hoy he terminado. Yo me voy a reservar un par de comentarios porque tienen que ver con esto que vos venís diciendo en la última parte, pero tienen directa relación con lo que se va a abordar la clase que viene. Pero bueno, se me vienen a la cabeza ejemplos para ir pensando, ¿no? Tenemos unos minutos. Cuando uno quiere cambiar realidades, cuando entra en esto del proteccionismo, del animalismo, sea desde lo legal, desde lo judicial, desde la calle, desde un refugio, desde donde sea, quiere cambiar esas realidades de los animales humanos y quiere ir por todo y quiere que vaya preso el que los maltrata y considera maltrato un montón de situaciones que después, cuando uno empieza a elaborar y entender esto, no significa justificar ni otorgarles excepciones para que sigan haciendo lo mismo, sino que creo que la forma de abordarlo es diferente. Digo, no es lo mismo abordar una situación en la que se ve, y recién me acaban de pasar, el enlace de un árbitro de fútbol en La Plata pateando un caniche en un departamento, en un edificio. No es lo mismo abordar esa situación, que claramente es un delito aberrante y es como patear a una mujer, como patear a una criatura. Para mí es exactamente lo mismo. Abordar una situación en la que en una casa voy a dar los ejemplos más gráficos que puedo, pero en una casa de paredes casi de barro, con 4 chapas, conviven 5 chiquitos con 7 u 8 galgos. Esos galgos están flacos, están quizás con sarna, con un montón de parásitos internos, los utilizan para la caza, y uno habla con esas personas y ellos son la tercera o cuarta generación que viene haciendo lo mismo, pero cada vez en situaciones o en condiciones peores. Digo, es completamente diferente el abordaje de una situación y de la otra. Y estoy diciendo cosas que no ocurren en el campo o en zona rural y que no ocurren tampoco en un, entre comillas, un barrio de emergencia o en una villa o en un... No.
en una zona absolutamente urbana, de una localidad del interior, sí, pero una zona totalmente urbana, con asfalto, con agua corriente en la vereda, con todos los servicios. Digo, es completamente diferente, y ahí es donde se empiezan a vincular derechos humanos. Uno ve cómo viven y cómo caminan los chicos, los nenes, nenas de 5, de 2, de 8 años, descalzos, con el frío, el agua, y empieza a ver que es la misma manera en la que conviven los perros, de la raza que sea y con el mestizaje que sea y con la edad que tengan. Digo, ir con la tenencia responsable a esos dos contextos completamente distintos, el de un árbitro de fútbol con todas las comodidades que patea un caniche, que directamente, más que tenencia responsable, estamos hablando de un delito penal, e ir con la tenencia responsable por no tener en condiciones a esos 8 galgos, cuando tampoco tienen en condiciones los propios hijos. Digo, me parece que es más o menos por ahí donde se puede llegar a visualizar gráficamente de qué, lógico, de qué se va a hablar. Pensar, nosotros estamos delimitando esto a cómo diseñar una política estatal que intervenga sobre estas cuestiones. Entonces, la realidad es que si nosotros no pensamos estas cuestiones, no vemos estas cuestiones, no las incorporamos como elemento de la... Digo, el problema es el perro que está en la calle, o el problema es anterior y es toda esta situación que estamos describiendo. O sea, lo que estamos haciendo es problematizando algo que no es problematizado. Y entonces, como no está problematizado, después de 20 años vemos que no pasa nada. Perdimos 20 años de recursos y de tiempo para nada. Me resulta súper interesante para pensar y para cambiar también la perspectiva desde la cual estamos analizando, ¿no? Que en general se tiende como a no ver con mucha claridad este correlato que hay entre individuos humanos en condiciones de vulnerabilidad e individuos no humanos en condiciones de vulnerabilidad, que vienen un poco de la mano, y también que fomenta un poco también esa mirada quizá desde afuera, en la que se le pone como un sello clasista a la reivindicación de los derechos de los animales, ¿no? Porque eso tiene que ver mucho con, primero, esto de generar esta asociación entre humanos y animales, asumiendo que los animales siempre están por debajo del ser humano, y por ende cualquier humano que sea asociado al animal está siendo vulnerado, ¿no? Ya hay una mirada en la cual no se los contempla como iguales. Y me parece súper interesante, y capaz que, nada, me voy a reservar también un poco para discutirlo en el próximo encuentro, porque me parece súper rico. Creo que el tema de repensar el concepto de desigualdad y esto de la mirada clasista es un punto de análisis también grandísimo, ¿no? Lo he escuchado muchas veces. Fui a tal lugar, la señora de Castro un animal, siempre lo mismo, la gente se cansa. No. Existe una mirada sobre el ignorante, sobre el inculto, de desprecio. Capaz que no da para meterlo porque no se puede desarrollar, pero hay algo que plantea John Elster que tiene que ver con las normas sociales, y dice que, bueno, que las normas sociales tienen como dos mecanismos o dos emociones que son las que se hacen sobrevivir. Una tiene que ver con la vergüenza que siente aquel que es señalado por el otro, y la otra tiene que ver con el desprecio que genera en los que quieren volver a la norma social, a ese que la está vulnerando. Pero resulta que esa vergüenza, a veces, cuando es señalada con demasiado énfasis, se transforma en ira y termina como solidificando esta acción. Y bueno, capaz que podría llegar, esto ya es como una interpretación mía, podría llegar a verse eso identificado cuando nosotros, desde nuestra posición, también un poco desde los privilegios sociales que podemos llegar a tener, señalamos algunas acciones de, no sé, carreros, por ejemplo, que estamos señalando en torno a las actitudes crueles hacia los demás animales. Lo hacemos de una forma muy particular,
y eso puede llegar incluso a reforzar esas mismas acciones en lugar de a controlarlas y a eliminarlas. Digo porque puede ser un punto interesante para analizar esto en términos de convivencia social y de nuestras propias acciones, pensándolo en el mismo activismo, ¿no? ¿Qué queremos hacer realmente? Si queremos hacer una catarsis frente al otro que consideramos con acciones negativas en torno a los animales, o queremos que esa acción deje de existir puntualmente. Bueno, y también tiene que ver con algo que decía Mauricio, que planteó, que me quedó como en el tintero, que creo que dijiste, Mauricio, yo no sé, creo que sí, que lo sabés claramente, si esto es unicausal, multicausal. Lo que estamos diciendo es que los problemas de fauna urbana son multicausales, no admiten una solución única, admiten muchas soluciones, admiten muchas, por eso también hay el énfasis en el tema de elaborar paquetes de política, ¿no? Porque, y que no sirve una sola formulación, me parece que sirve más aprender a pensar los problemas que tratar de generar una sola solución que sea aplicable a nivel universal. Por eso les pido, por favor, yo ahora subo los artículos, que tómense el trabajo de leerlos, son interesantísimos, porque pone el énfasis sobre muchas cuestiones que en general no se piensan, y no es lo mismo un wichi que un señor del conurbano bonaerense. No es lo mismo un guaraní en su cosmovisión que un gaucho de la pampa húmeda. Entonces, quiero reforzar un poco esa idea, ¿no? Un poco también la idea de este seminario. Yo sé que existen bajadas de línea como muy fuertes. Todo lo único que sirve es la castración. Y yo creo que la castración sirve muchísimo. No es lo único que sirve. Porque después pasa eso, que hay oferta y no demanda. Y si no entendemos por qué no hay demanda, por qué llegamos a donde llegamos y no podemos avanzar más, no vamos a avanzar nunca. Y lo que necesitamos es avanzar. Listo. Espero que les haya gustado. Tanto silencio, a mí me pone, como, me da miedito. Estábamos todos muy concentrados escuchando. Y bueno, seguramente el martes que viene no vas a contar con tanto silencio porque... No, va a ser para debate. Metida la cosa. Así que les dejo tarea para el lugar para que lean, ¿sí? Nos vemos el martes. Hasta el martes. Chao, chao.